Vamos a buscar la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 17 y le extrañará que estemos yendo al libro de los Reyes. Un día como hoy de resurrección, pero no se preocupe, estamos empezando en el libro de los Reyes, pero le garantizo que vamos a terminar en la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de leer la palabra que vamos a leer en esta hora, le voy a pedir que esté su corazón y su mente alerta y atento a la palabra del Señor. Que analice y que permita que el Señor trabaje, que necesito su atención en esta mañana, de modo que la palabra pueda cobrar vida y hacer lo que viene a hacer en tu vida y en mi vida. Amén. Dile al que está a tu lado, atiende. Dile al que está a tu lado, lo de afuera cuando salgamos. Santo, poderoso Dios. Así que vamos al primer libro de Reyes capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 17 al 24. Pero antes de darle lectura, vamos a elevar una oración al cielo. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Estamos a punto de exponer tu palabra, pidiendo, tu Dios, que sea palabra tuya, no de hombre, que sea cayendo en terreno fértil, produciendo los frutos que tú quieres en las vidas. Que la misma, oh Dios, no vuelva a ti vacía y haga en esta hora lo que fue enviada a hacer, oh Dios, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamó a Jehová. Dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema: el misterio de la resurrección. El misterio de la resurrección. Ahora siento, como dijo Jesús cuando tuvieron la última cena: cuánto he deseado comer la Pascua con ustedes. De tiempo he deseado predicar este mensaje y gloria a Dios que ha llegado la hora de hablarlo. El misterio de la resurrección. Estamos comenzando en una historia que se encuentra en Primera de Reyes, pero le garantizo que vamos a terminar con nuestro Señor Jesucristo, ya que hoy estamos celebrando que la tumba está vacía. Dile que está a tu lado: la tumba está vacía. La tumba está vacía, la tumba está vacía. Así que vamos estudiando esta palabra y comenzamos en el primer libro de Reyes, donde el Señor habla sobre donde la palabra nos habla a través de esta historia sobre uno de los grandes profetas de la palabra del Señor, que es el famoso profeta Elías. Y la palabra nos habla que era un tiempo donde estaba reinando Acab, y nos habla que hubo una gran sequía declarada por la boca de Elías. Había sequía en aquel tiempo y solamente iba a venir lluvia a través de la palabra del profeta Elías. Y el Señor le da una serie de directrices, una de ellas siendo que fuera a una viuda que se ubicaba en Sarepta. Sarepta significa el lugar de la fundición. Fundir es literalmente coger el lugar donde se coge un metal y se derrite. ¿Te has visto cómo funden el metal? Como en la obra le hacen a Eliezer.
Los que nos ven Misión Sabiduría es una obra que hubo, donde el fuego derrita el hierro. Cualquier parecido a la realidad es solamente coincidencia. Y aconteció que lo llevan a Sarepta, y estando en aquel lugar, el Señor le ordena ir a cierta viuda. Pero entonces, cuando él va caminando, ve a una mujer recogiendo leña, está recogiendo. Y yo me imagino que él dijo, si estás recogiendo leña y no hace frío, ahí es que van a cocinar. Y va a ella y le pide agua en un momento que no había. Y cuando vio que ella tenía agua a su disposición, le dijo, y también una tortita que tengo hambre. Pero dice la palabra que ella le declara que era lo último que le quedaba, resumida cuenta, y que luego de eso ella y su hijo se echarían a morir. Pero él le declaró que si le obedecía, no iba a cesar ni el aceite ni la harina en su casa. Y entonces la palabra nos enseña que ella fue obediente y el Señor hizo que no cesara ni el aceite ni la harina en su casa. Ahora, es importante señalar que la Biblia nos aclara y nos dice la cantidad de maderos que ella estaba recogiendo. Y establece que ella fue a recoger 2 maderos. Precisamente la cantidad de maderos que necesitaba Jesús para la cruz. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y entonces la palabra nos enseña que él está en el lugar de fundición que es Sarepta, que esta mujer es una viuda que estaba recogiendo 2 maderos que representan aún desde Primera de Reyes la cruz del Calvario. Establece que ella le cuestiona, establece que él se recuesta sobre él en 3 ocasiones y en la tercera ocasión el hijo de la viuda volvió a la vida, representando los 3 días que el Señor estuvo en la tumba y volvió a la vida. A lo mejor en este caso ellos desconocían de los paralelos o de lo que se estaban convirtiendo sombra, pero el Señor nos quería hablar aún desde el antiguo. Amén. Y es importante señalar que de esta viuda nos enseña la palabra que es el hijo único o unigénito. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el unigénito del Padre? Amén. Amén. Y sucede que Elías, pues entonces el Señor lo utiliza y trae a la vida a este joven de la viuda de Sarepta, este jovencito que había fallecido. Pero pasó algo en la dimensión del Espíritu. Y esto nos lleva a una historia que Jesús cuenta. Habla sobre un hombre pobre llamado Lázaro. Y no deben confundir el Lázaro de esta historia con el Lázaro que es el hermano de Marta y María. Jesús está contando una historia donde habla de un personaje llamado Lázaro. Y en esta historia, aunque la va contando, nos va declarando unos principios. Nos dice que Lázaro era justo y que había un hombre rico que era perverso. Nos dice que uno estaba en el seno de Abraham y otro en el Hades. Nos dice que había un gran abismo que los separaba. Nos dice que Lázaro estaba siendo consolado, mas el hombre rico perverso estaba siendo castigado. Nos dice que quería volver a la vida, quería revivir el hombre perverso y que hablarle a sus hermanos que estaban en la misma condición. Y nos declara cómo ellos van hablando en la dimensión de los muertos sobre la dimensión de los vivos. Está pasando esto aquí, está pasando esto allá, permíteme ir allá. Y quieres resolver lo que está pasando en el ámbito. ¿Qué nos enseña eso? Que mientras nosotros estamos aquí en la tierra y van personas pereciendo y van pasando a la vida eterna, los que están en la vida eterna se van enterando y actualizando de los sucesos aquí. Estamos hasta ahí. Y entonces, por primera vez, se puede establecer alguien que entró en la dimensión de los muertos y regresó a la dimensión de los vivos. ¿Usted
¿Usted se imagina eso? Logró estar donde están los muertos y los retrocedieron. Le dijeron, venga de vuelta. Y no se había visto y fue conocido ese tiempo como los tiempos del profeta Elías. Pueden decir, pues está Elías allá arriba. ¿Qué te puedes imaginar? Está Elías allá. Mira, Elías dijo que se detuviera. Dice, imagínense el jovencito. Elías dijo que se detuviera la lluvia y no ha llovido. Elías hizo esto, hizo lo otro. Es más, me llama, me tengo que ir. Y no sucede nada más. Elías es tomado y el Señor cumplió una promesa sobre su sucesor Eliseo. Dice la palabra que Eliseo le pidió a Elías una doble porción de lo que él tenía. Amén, estamos hasta ahí. Y le pide una doble porción y él le dijo que si estaba presente cuando él fuera tomado, lo recibiría. Y sabemos por la palabra que Eliseo no le soltaba ni pie ni pisada. Y cuando fue tomado, el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y Eliseo estaba haciendo su trabajo y luego en una ocasión, en 2 de Reyes 4:32, una mujer tsunamita comenzó a ayudarle, le preparó un aposento donde él buscarle al Señor y él quería hacer algo por ella. Y le preguntó a su criado que qué podía hacer por ella. Y su criado le indicó, ella tiene un marido que es viejo ya y no tiene hijo. Entonces cuando esta mujer tsunamita va donde Elías, le dice, para este mismo tiempo, el año que viene, tus brazos van a estar abrazando un hijo. Y ella le dijo, no relaje, mis propias palabras, no relaje, si yo no te he pedido nada. Pero el Señor cumplió las palabras del profeta y la mujer tsunamita tuvo su hijo. Pero pasado el tiempo, ese hijo estaba trabajando con su padre en el campo. Y de momento le dio un dolor de cabeza y dice la palabra que el joven exclamó, ¡ay, mi cabeza! Y colapsó. Su hijo murió. Dice la palabra que esta mujer tsunamita llevó al niño al aposento donde descansaba Eliseo. Y luego partió a buscarlo al hombre que le había declarado la promesa sobre su vida. Amén. Amén. Y entonces dice una cosa impresionante es que este joven, este niño, este hijo fue una promesa recibida, no solicitada. Qué lindo cuando uno no pide algo y Dios nos lo da como quiera. Qué lindo cuando no solicitamos y Dios dice, no me has dicho nada, pero sé que esto te incomoda, toma, te respondo. Gracias, Dios. Y entonces dice que estaba con su padre en el campo y los segadores, nos enseña la palabra del Señor. Y entonces dice que lo llevó al aposento, que entró a la casa, lo llevó, dice que fue y buscó al hombre del Señor. Y él le dice, Eliseo le dice a Jesse, a su criado, vete adelante y pon el báculo sobre él. Pero también la tsunamita dijo, tu siervo no fue el que declaró que yo iba a tener un hijo, fuiste tú. Echa para acá, papá. Esto tú no lo vas a delegar. Gloria a Dios. Tuvo que arrancar aquel lugar y cuando iban venía el criado de camino. No funcionó. Y dice la palabra que entró Eliseo, se posó sobre él, clamó y por segunda vez hubo el milagro de la resurrección. Y cuando observa, dice número 1 que el niño destornudó 7 veces, el número perfecto según la palabra. Pero cuando cuentan las veces que algo fue puesto sobre él, el número que da fue 3. Jesse el báculo y Eliseo 2 veces. Que nos indica que cambió de la muerte a la vida 3 días, representando el tiempo de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero no se queda ahí, sino que da la casualidad, y en el Señor no hay casualidades, que también era un hijo unigénito. ¿Cuánto lo están de Dios? Le di el cantazo. Y cuando usted traza y se va al Nuevo Testamento,
Y como hablábamos ahorita, por segunda ocasión en lo antiguo, alguien entraba y decía salía, y ahora eran como los días de Eliseo. Porque no se había conocido hombre así. Sin embargo, el Señor había declarado sobre Eliseo que tendría una doble porción. Y cuando vamos y brincamos al Nuevo Testamento, va a ver en una ocasión Jesús caminaba con sus discípulos. Y mientras caminaba, vino al encuentro de él un centurión. Él declaró una palabra, se sanó y estaba caminando más o menos una distancia de 25 millas. Y llegó a un lugar cercano de Naín. Y cuando se estaba acercando, dice la palabra que había una multitud con Jesús. Y cuando se está acercando, venía una viuda llorando, porque su hijo único había fallecido. Y había otra multitud con la viuda. Una de las multitudes va representando la muerte, mas la multitud la cual dirigía a Jesucristo venía representando la vida. Y cuando se encontraron ambas multitudes, el muerto vivió. Dice que Jesús se compadeció de ella, que él se acercó al féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En el antiguo, si no había una tumba sellada, es que eran pobres. Número 1. Número 2, le cortaban el cabello y le cortaban las uñas, más las especies aromáticas. Pensaron que era el último recorte que le quedaba. Dile al que está a tu lado, le queda otro recorte. Le queda otro. Y entonces, los que están en el abismo, los que están en el seno de Abraham, hasta este momento, habían escuchado. Pero espera, ¿qué pasó? En el tiempo de Elías se levantó el hijo de la viuda de Sarepta, mas en el tiempo de Eliseo se levantó el hijo de la Sunamita. Pero entonces, ¿en qué tiempo estamos donde otra vez, después de tanto tiempo, están saliendo de acá abajo los que estamos aquí? Otro joven, otro unigénito. Y sigue la historia. Y un día Jesús va caminando y un hombre llamado Jairo va a su encuentro. Dice la palabra que le declara que su hija única estaba enferma. Pero de camino se enteran que su hija única había fallecido. Y entonces la palabra dice que fueron hasta allá y le dijo: solo duerme. La palabra nos enseña que sacó a los incrédulos. Dile que está a tu lado: hay que sacar a los incrédulos. Dile que está a tu lado y cejarle la puerta en la cara. Y lo vas a ver en el Antiguo Testamento. Elías cerró la puerta, Eliseo cerró la puerta. El muchacho no había puerta que cejar, pero a la que hay una puerta se cierra. Y aconteció que el Señor declaró sobre ella, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y de momento, otra persona sale del seno de Abraham y está de vuelta. Y ya está pasando 2 veces. Y ahora, vamos una vez más a lo antiguo. Varias veces más. Nos quedan un par de viajes. ¿Recuerdan que le dije que a Eliseo el Señor le había prometido a través de Elías que tendría una doble porción? Sin embargo, Eliseo enfermó y falleció. Y cuando estaba en la tumba, dice la palabra del Señor que llevaba 1 año de muerto. Dile que está a tu lado: llevaba a Eliseo 1 año muerto. Y hubo una guerra.
Y este grupo había una situación con los moabitas y sucedió que necesitaban enterrar deprisa a un cadáver de los soldados de Israel. Y a la prisa abren y lo lanzan. Y cuando lanzan a este soldado, por no poder hacer una tumba, la lanzaron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando hizo contacto con los restos de Eliseo, la palabra establece que dicho soldado resucitó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuál es la enseñanza? Dios había dicho que él iba a ser el doble. Y Dios cumplió su palabra en Eliseo aún después de muerto. Gloria al Señor, aleluya. Dile que está a tu lado, lo que Dios prometió, aunque ya tú no estés, se cumple. Gloria a Dios. El Señor prometió doble porción, pues aunque después de muerto, su palabra sigue siendo buena. Él le contestó las promesas a Abraham después de muerto. Él le contestó a Moisés después de muerto. Cuando el Señor declara una palabra, no necesita que tú estés vivo para él cumplirla. Gracias, Señor, aleluya. Entonces, cuando ahora nos traducimos al Nuevo Testamento, hay otro evento. Hay un evento donde Jesús le notifican que un amigo de él llamado Lázaro estaba enfermo. Le estoy presentando la viuda de Sarepta, primera escena, primera resurrección en el Antiguo Testamento. La viuda de Naín, primera resurrección en el Nuevo Testamento. El hijo de la Tsunamita, Viejo Testamento. La hija de Jairo, Nuevo Testamento. Las primeras dos resurrecciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron hijos de viuda. Y la segunda resurrección, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron hijos de matrimonio. Y la tercera resurrección, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron de un hombre adulto. Y está Lázaro en su tumba. Dice la palabra que era ya de 4 días. Lázaro nos enseña la historia y en el orden que son mencionados. Tenía una hermana que se llamaba María, Marta y María. Y se cree que era el menor de sus hermanas. Se cree que eran pudientes por el alabastro que rompió una de sus hermanas, por el lugar donde vivían, que eran pudientes. Y él, siendo el más joven, se sobreentiende que la tumba donde él fue puesto no era para él. Gloria a Dios. En el Antiguo, el soldado fue puesto en la tumba del profeta, que no era de él. Y en lo Nuevo, se entiende que Lázaro igualmente fue puesto en una tumba que no le correspondía. Lo que nos enseña que Jesús entraría en una tumba no propia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su gloria. Santo poderoso Dios. Pero entonces, hay algo que pasa en el orden de las resurrecciones. Hay unas cosas que saco aparte, por ejemplo, y esto es una nota al calce, que cuando estudio, una de las personas que hay posibilidades de que haya fallecido temporalmente y resucitara fue el famoso profeta Jonás, que dice la palabra que se enredó entre las algas, que estuvo bajo el agua y que al tercer día lo vomitó. Pues se sobreentiende que no necesariamente los 3 días en el vientre estuvo muy vivo, que digamos. Pero hay un famoso rabino del Antiguo que estudió bajo los pies del segundo Gamaliel, y este rabino de nombre Eliezer hizo una investigación que todavía se está cuestionando y se está esclareciendo. Y es lo siguiente. Este rabino buscó evidencia y estableció que el hijo de la viuda de Sarepta y el profeta Jonás son el mismo. ¿Quién vive? Procese eso. Alegadamente, no necesariamente, pero tú sabes, saca esas conclusiones.
Y de hecho llega a la conclusión de que Elías probablemente quería que él fuera su sucesor, pero Dios dijo Eliseo. Amén. Cerramos el paréntesis. Ahora, vamos de nuevo. La palabra nos enseña, Jesús va a ser crucificado, es llevado y puesto a la cruz. Y establece que cuando está en la cruz, que expiró, la palabra habla que hubo un gran terremoto. Y dice que ese día muchos sepulcros se abrieron. Amén. Y que cuando esos sepulcros se abrieron, muchos santos resucitaron. Amén. Y entonces, cuando empiezo a buscar en lo antiguo, y empiezo a buscar y a mirar y a tratar de encontrar, caigo en una historia, pero en una dimensión espiritual. Me explico. Cuando usted va a Ezequiel 37, el Señor habla sobre un valle, del valle de los huesos. Valle de los huesos. Y habla que cuando el profeta estaba en ese lugar, hubo un temblor. Cuando declaró la profecía, dijo que estos huesos vivan. Y cuando dijo estos huesos vivan, hubo un gran terremoto. Y empezó a echar sangre, tendones y a montarse los cuerpos. Y dice, Espíritu Santo ven sobre él de los cuatro vientos. Y hubo una resurrección, pero del Espíritu. Amén. Una resurrección del Espíritu. Y en esta ocasión lo mismo. Ahora, yendo al tema, por ejemplo, de las viudas, encontré 3 cosas que son irrefutables en la historia de las viudas. Número 1, todos los resucitados eran unigénitos, lo que representa que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Número 2, todos los sucesos tuvieron un intermediario, lo que representa que Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Y número 4, y esta es sumamente impresionante. Número 3, gracias. Es que esta me toca. Jesucristo es representado por los hijos, por los unigénitos. Es representado por ellos. Pero también es representado por el profeta. Tanto por el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. ¿Y por qué es representado por ellos también? Porque su trabajo fue devolver al hijo muerto al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe quién es el hijo muerto? Tú y yo. Santo, aleluya. Tú y yo. Poderoso. Somos la petición, lo que no pedimos, Dios nos lo dio. La salvación que no teníamos, Él nos las entregó. Teníamos muerte segura, pero Él determinó darnos vida. Gloria a Dios. Estábamos perdidos en nuestro pecado, pero Él entró de intermediario y nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación y nos ha dado vida. Y no nos ha dado vida, poca vida, nos ha dado vida ¿qué? En abundancia y eterna. Santo poderoso Dios. Entonces, vemos que el Señor habla a través de todas estas historias de resurrección, y seguimos las historias bíblicas y vamos a descubrir que el Señor fue puesto en la tumba, pero al tercer día resucitó, cumpliendo todas las profecías. Dice la Biblia que el enemigo, si hubiera sabido que matar a Jesucristo sería su destrucción propia, no lo hubiera hecho. Pero el Señor no le permitió que lo supiera hasta que ya estaba vencido. Y quedó vencida la muerte. Y quedó vencido el infierno. Y quedaron vencidas las potestades, los demonios, principados. Quedaron vencidos todos, expuestos públicamente y declarado que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y que su nombre va sobre todo nombre. Su nombre va sobre todo nombre. Su nombre va sobre todo nombre. Y Él va sobre todo hombre. Santo poderoso Dios. Y Él nos declara. Entonces,
Entonces, cuando sigo unos casos, por ejemplo, el paréntesis sobre la historia, dicha interpretación de este rabino llamado Eliezer. La Biblia nos enseña sobre otras resurrecciones, una sobre Dorcas, Tabita también se le establece, y una resurrección sobre Eutico. En dicha historia, luego de la resurrección de Jesucristo, la palabra nos enseña que, número uno, quien oró por Dorcas fue Pedro. El Señor lo utilizó con poder y vino de nuevo a la vida, y todo el mundo se alegró porque era una mujer bien buena. Y el otro joven que se cayó de un tercer piso de una ventana porque se durmió. Dice la Biblia que Pedro se alargó y era la medianoche. Pablo se alargó y era la medianoche y el muchacho estaba cansado, y dice la palabra que se cayó por la ventana de un tercer piso, y dice la palabra del Señor que Pedro siguió predicando hasta la madrugada. Pablo, Dios mío. Si no es Juan es Pedro, no, es Pablo. Pablo, como quiera, siguió predicando hasta la madrugada. Pero dice la palabra que oró y le dice: tranquilos que Él vive, santo poderoso Dios. Que de hecho también se cayó de un tercer piso, un número 3 de nuevo, pero yo... Y la palabra lo que nos enseña es que Jesús, que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que resucitaba en lo antiguo y resucitaba en el presente, y en nuestro futuro hay también resurrección. Él no está limitado por tiempos ni testamento. El mismo que hacía, sigue haciendo. Y mirándolo de la perspectiva de los que se encontraban en el seno de Abraham, están allí, ven que se sucede esas primeras resurrecciones del Antiguo Testamento, están en lo Nuevo. Resucita el hijo de la viuda de Naín, después se entera a través de la hija de Jairo. Pero entonces en el reino celestial se entera más intensamente cuando entra Lázaro y dice: yo conocí al Salvador. ¿Tú lo conoces? Sí. Y comienza a contarle las historias de todo lo que el Señor está haciendo, declarándole todo lo que el Señor le había hablado y todo lo que conocía. Y mientras va declarando y contando, le dicen que se tiene que ir de vuelta. Y de momento después de eso sacan a otro grupo más, y de momento entra Él. Usted se imagina el rostro de todos los siervos del antiguo cuando su Salvador, el que vieron desde a quien esperaban, de quien tanto se ha profetizado, entrar allí al seno de Abraham. ¿Todo bien? ¿Todo bien? David, sí, lo que tú no pudiste vencer, vencí. Sansón, tú tenías fuerza de la carne, pero yo del espíritu. Aleluya. Abraham, tienes un reguero de muchachos y par de poca vergüenza. Y luego transportarlos al lugar esperado del paraíso y regresar y decirnos que para ahí mismo vamos nosotros. Y eso nos da también paz. Los que se fueron con el Señor antes de nosotros, mientras otros se van yendo, se van enterando de lo que tú y yo estamos haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. ¿Cuántos tienen a un familiar que amaba mucho que está con el Señor ahora mismo? ¿Se está enterando? Cada vez que se acerca alguien y llega allí se entera. ¿Y cómo va tal? ¿Y cómo va tal? ¿Que qué? ¿Que el hijo de quién? ¿Que se convirtió? ¿Que le está sirviendo al Señor? ¿Cuántos están gozosos y deseosos del día que podamos estar delante de la presencia del Señor? Amén. Amén. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Antes que le des pausa, Lemuel. No se le olvide que la tumba está vacía. Sí, Señor. Que el unigénito del Padre ha venido a dar vida y darle en abundancia. Y lo otro que enseña es que
Otra cosa, son tantos los ángulos, es que se sobreentiende que María era viuda al momento de la crucifixión. Se sobreentiende que José era probablemente mayor que ella y por eso no estaba presente en los tiempos de la crucifixión, declarándola sin decirlo directamente que ella era viuda. La viuda que le devolvieron a su hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué poderoso que el Señor lo pensó de todos los ángulos. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Damos gracias porque has sido más que bueno, gracias por tu amor y misericordia, mi Dios. En esta hora hemos predicado tu palabra pidiéndote, mi Dios, que sea palabra tuya, no de hombre, que sea cayendo en terreno fértil, produciendo los frutos que tú quieres en las vidas, que la misma no vuelva a ti vacío, Dios, y haga lo que fue enviada a hacer. Glorifícate entre tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús.